¿Le ha pasado alguna vez que se encuentra con una persona que usted le repite, le enseña, le habla, trata de hacerlo entrar en razón, pero no cambia? ¿Le ha sucedido que entra de repente como en ese desgaste donde usted siente que esa persona parece que le entrara por un oído y le saliera por otro la información? Este tipo de personas nos desgastan profundamente. Este tipo de personas nos cansan, y lo tremendo de esta palabra que vamos a escuchar en este día es que encontré en la Biblia un mensaje donde Jesús, a través de su sabiduría infalible, nos muestra cómo el ser humano llega al punto de perder la oportunidad de cambiar y de ser alguien nuevo. Encontré en la Biblia unos principios que hoy le voy a dar, y por eso quiero que se quede hasta el final y reciba esta palabra que va a ser de bendición para su vida, para su casa, para su familia. Y la hemos titulado de la siguiente manera: escucha, pero no aprende. Otra vez, escucha, pero no aprende. Y quiero que me acompañe la Biblia al Evangelio según Mateo, capítulo número 13, versículos 4 al 8. Mateo capítulo número 13, versículos 4 al 8. Leamos lo que dice la palabra del Señor ahí. Dice así: a medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, murieron. Versículo 7. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Esta es una de las parábolas más significativas y representativas en el ministerio de Jesús, en su palabra. Y una de las razones es porque esta palabra no solamente Jesús la dio, sino que también la explicó. Así que es inevitable poder traer este mensaje y esta palabra sin usar aquella explicación que Jesús dio. Y quiero tomar esos principios para hoy hablarte de esas personas que, como hace un momento te decía, escuchan, pero parece que no aprendieran. Reciben la palabra, pero parece que quieren insistir y seguir en lo mismo. ¿Cuántas personas hoy están al borde del cansancio en su familia, en un proyecto, en un trabajo, en un equipo? Porque dicen: pastor, es que es gente que me desgasta, es gente que parece que no quisiera cambiar, es gente que parece que no entendiera que no puede seguir manejando la vida de esa forma, es gente que parece que no entendiera que no puede seguir siendo esa clase de esposo, esa clase de esposa, esa clase de hijo, esa clase de líder, esa clase de mentor, esa clase de empleado. Aquellas cosas en las cuales tú no decidas cambiar, las vas a perder. Voy a volver a repetir esas palabras. Aquellas cosas en las cuales tú no decidas cambiar, entonces las vas a perder. Porque los cambios son necesarios si queremos crecer en la vida. Y por eso quiero hoy basarme en esta historia. La historia del sembrador, aquella parábola donde Jesús ilustra el mensaje, el poder que tiene su palabra como una semilla, la cual funge como algo que crece y trae transformación a las vidas. Y quiero mostrarte el primer principio, porque hoy te voy a hablar de por qué algunas personas escuchan pero no aprenden. Porque algunas personas reciben consejos, reciben directrices, acompañamientos, van a congresos, hacen vigilias, hacen ayunos, leen la palabra, hacen de todo, pero siguen siendo los mismos. ¿No se ha encontrado usted alguna vez con una persona así? Que dice: yo soy muy espiritual, yo conozco del Señor, tengo años en el Evangelio, fui a encuentro, posencuentro, recontraencuentro, hiper mega encuentro, fui a una montaña, me bauticé en el río Nilo, en el río Jordán, en el río Cali, donde sea se han bautizado, pero siguen siendo los mismos. No, eso no es lo que Dios quiere para ti.
Lo que Dios quiere para ti es que seas una persona nueva. A eso se refería el apóstol Pablo cuando dijo: cuando alguien está en Cristo es una nueva criatura. Todo lo viejo quedó atrás y ahora hay cosas nuevas en su vida. Pero ¿cuántos de nosotros dudamos del cambio de las personas? Porque parece que esa nueva criatura en realidad sigue siendo la vieja, que a veces se comporta de una manera nueva y de una manera diferente. Y esa no puede ser tu situación. Yo quiero que en el nombre de Jesús alguien levante sus manos ahí donde está y dígale: Señor, declaro que voy a escuchar y voy a practicar tu bendita palabra, porque eso es lo que va a traer cambios. Estos últimos años, junto a mi esposa, hemos desarrollado un ministerio muy lindo en nuestra iglesia aquí en la central, y ha sido maravilloso poder trabajar con jóvenes, con las generaciones, pero también con hogares y con familias, de hecho jóvenes en su mayoría. Y muchos de ellos a veces nos encontramos con la constante de que en medio del hogar uno de los más grandes miedos es precisamente ese. Dicen: pastor, es que esta persona está prometiendo cambiar, pero no sé cuánto le dure el cambio. Esta persona está prometiendo ser nueva, pero siempre es lo mismo. Dice: voy a cambiar, le dura un tiempito y luego vuelve a lo de antes. Por eso usted no se me puede desconectar de esta palabra. Y si conoce a alguien que está lidiando con esto, llegó la hora de copiar este link y mandárselo, porque estoy seguro que Dios va a hablar a tu corazón y a tu vida. Pero déjeme mostrarle lo primero. Primera razón de por qué la gente escucha, pero no aprende. Dice la palabra del Señor en el versículo número 19: las semillas que cayeron en el camino, lo primero que nos muestra Jesús, representa a los que oyen el mensaje del reino, pero no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Qué tremenda la explicación de Jesús. Dice: cuando les hablé en la primera historia de la semilla que cae sobre el camino, les voy a dar la interpretación. No se maten la cabeza, no digan que estoy bien, no, les voy a decir qué significa mi historia. Fue lo que Jesús explicó. Y les dice: son las personas que escuchan la palabra pero no la entienden. La pregunta es: ¿cómo puede una persona recibir la palabra de Dios y a la vez no entenderla? Pues encontré un ejemplo para ilustrárselo. Vaya conmigo, por favor, a su etapa del colegio, a su etapa de la universidad o a su etapa de la escuela. Ahora quiero que recuerde a ese profesor que empezó a explicarte un nuevo tema que tú no conocías. Y de repente el profesor, con la maestría y la capacidad que tiene de enseñar, empieza poco a poco a explicarte, paso a paso, a ilustrarte. Cuando tú estás concentrado, cuando tú estás enfocado en la explicación y logras entender lo que el profesor tiene, de ahí en adelante los ejercicios, los talleres, las prácticas y todo lo que desarrollen lo vas a hacer con facilidad. ¿Por qué? Porque entendiste lo que te explicaron. Pero ahora vamos al mismo ejemplo. El profesor empieza a explicar, pero usted está distraído. Usted está conversando. Usted está con la cabeza pensando: ¿a qué horas viene el descanso? ¿A qué horas me como esa empanada que me empacaron en la lonchera? ¿A qué horas voy y hago esto? O simplemente alguien le puso conversa. Eso se llama distracción. Y cuando te distraes, pierdes de foco lo importante. Y entonces cuando tratas de conectarte con la clase, no entiendes. Y cuando no entiendes lo que te explican, los ejercicios se te hacen difíciles, los talleres se te hacen complejos, resolver los problemas es complicado, no porque sea difícil, la razón es que tú no entendiste. No sé si me estoy explicando con la suficiente claridad, pero lo primero que te quiero enseñar en este día es que tienes que evitar la distracción. Voy a volverlo a repetir. Tienes que evitar la distracción. La distracción es la primera razón por la cual la gente pierde la capacidad de crecer. La distracción es la primera razón por la cual la semilla se ahoga. ¿Cuántas personas, en lugar de dedicar tiempo a la oración? ¿Cuántas personas, en lugar de dedicar tiempo a la palabra? ¿Cuántas personas, en lugar de dedicar tiempo a la presencia de Dios, simplemente están distraídos? Vienes a la iglesia y estás pensando en cualquier otra cosa menos en la palabra que estás recibiendo.
Dices que vas a orar, voy a estar en la presencia del Señor, pero de repente tu celular suena una alarma, llega una notificación y automáticamente te desconectas de la oración. Querido amigo, por eso hay gente que no cambia, porque tiene armas que Dios le entregó, pero no las está usando por sus distracciones. Es tan importante entender que Dios está buscando gente que entienda la palabra. ¿Por qué tu vida ha cambiado? Algunos dicen, pastor, mira, me llegan tantos testimonios, pastor, desde que estoy recibiendo la palabra, desde que la estoy colocando en práctica, mi vida ha sido transformada. Tengo personas que les mando a veces tareas y les digo, quiero que veas esto y esto y esto, y me vas a reportar, pastor, he sido bendecido, Dios ha hablado en mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque has eliminado las distracciones y te has enfocado en lo que Dios ha trazado para ti. ¿Cuántas personas empiezan un proyecto pero se distraen? ¿Cuántas personas empiezan un cambio pero se distraen? Dicen, voy ahorita sí a hacer este cambio, a empezar esto, pero tu distracción es la que te está arrebatando la capacidad de terminar lo que empezaste. Aquí el problema no son las cosas que están a tu alrededor. Aquí el problema no es lo que Dios quiere o lo que tú quieras. Aquí el problema es tu distracción. O te enfocas o el enemigo te va a robar la semilla de la palabra. O te enfocas o vas a perder la posibilidad de crecer. Hace un tiempo me fui con mis hijos al zoológico, a un zoológico aquí en Colombia muy bonito. Llegué con ellos y había una zona en la que tú le podías dar alimento a los peces. Entonces compramos algo de comida para los peces y nos acercamos ahí al borde y empezamos a tirar el alimento. Y noté dos cosas. Lo primero es que automáticamente los peces se acercaron y empezaron a comer y a comer y a comer. Pero habían unos que parece que estuvieran como en otro mundo. Ellos estaban nadando lejos, en otro lugar. Pues evidentemente por mucha comida que tiramos, aquellos peces ni cuenta se dieron de que iban a quedar con hambre porque andaban en otras cosas. Y hay gente que es exactamente igual. Hay un día de culto, hay un día de celebración, hay un día para recibir la palabra, y en lugar de venir a buscar de Dios, hay gente que está distraída. Si quieres ver cómo la palabra de Dios crece en tu vida, aprende a enfocarte, aprende a honrar a Dios, aprende a respetar su palabra, aprende a ser una persona concentrada y te vas a dar cuenta cómo tu vida va a crecer en el nombre de Jesús. Si alguien me está entendiendo, por favor escríbame amén ahí donde está. Pero déjeme avanzar con el segundo punto. ¿Por qué algunas personas escuchan pero no cambian? ¿Por qué algunas personas escuchan pero no aprenden? Lo segundo que veo en la palabra del Señor es esto: por la debilidad emocional. Otra vez, por la debilidad emocional. Me encantaría que lea conmigo lo que dice el versículo 20 y 21, por favor. Versículo 20 y 21 del mismo Mateo capítulo número 13. Dice la palabra del Señor: las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen otra vez. Cuando vienen problemas o son perseguidos, caen. Mire, la debilidad emocional es una de las cosas más constantes en la vida de muchos creyentes. Reciben la palabra con gozo, la Biblia lo dice. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a tu corazón y ha dicho: voy a levantar tu hogar, voy a levantar tu vida, voy a sanar a tus hijos, voy a darte una nueva oportunidad, voy a hacer que alcances ese sueño, voy a hacer que alcances tu carrera, voy a hacer que lo logres? Y lo creemos. Porque Dios lo que promete lo cumple, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, porque Dios es bondadoso, porque su misericordia nos ha alcanzado. Porque hay gente que dice: pero ¿cómo vas a hablar de lo que Dios va a hacer? Sí, hermano, yo quiero que usted entienda esto. Nosotros no seguimos a Dios por los milagros, nosotros no seguimos a Dios por lo que Él puede hacer por nosotros, nosotros seguimos a Dios porque la vida sin Él no tiene sentido. Pero uno de los efectos de seguir a Dios es que Él abre las puertas de los cielos y de acuerdo a su voluntad envía bendiciones a nosotros. Y hay gente que se goza, dice amén esa palabra, lo creo en mi corazón. Pero el problema es que Dios te da una promesa y no necesariamente te la entrega hecha realidad. Él te da una promesa, y cuando tú tienes esa promesa
Te vas con ella en el corazón y dices, Dios va a hacer esto. Yo creo que Dios lo va a hacer. Pero escúchame bien, las promesas de Dios se reciben con alegría, pero la única manera de alcanzarlas es a través de la fe. Y la fe no es una emoción, la fe es una convicción. Cuando una persona aprende a creer en la palabra, cuando una persona aprende que no se trata de emociones, sino de convicciones, entonces va a tomar una verdadera consistencia en la vida. Hay tantas personas que reciben el mensaje, llegan a su casa, se enfrentan a su realidad y como ven que su realidad no ha cambiado, se desaniman. Hombres que están luchando por la restauración de su hogar y dicen, Señor, voy a cambiar, voy a ser un hombre nuevo, voy a ser un hombre atento, voy a ser un hombre especial con esta mujer, voy a volverla a enamorar, voy a volverla a conquistar. Pastor, le mandé este detalle, pastor, le mandé esta carta. ¿Y qué te dijo? Nada. Me dijo que no quería saber nada de mí. Yo estoy triste, pastor. No haga eso. No se desanime cuando las puertas no se le abran. No se desanime cuando no vea los resultados. Entienda que el resultado más grande no está pasando afuera, sino adentro de usted. Por eso hay gente que deja que la semilla se muera, porque todo el tiempo está viendo lo que está pasando afuera. Escúcheme bien, los frutos más poderosos de la obra de Dios en tu vida no son los que se ven afuera, sino los que se ven dentro de ti. Por eso no te compares con lo que está pasando afuera. A veces la gente no va a creer en ti, a veces la gente va a dudar de tu cambio, a veces la gente va a decir, yo no creo que Dios sobre en él. Vamos a ver cuánto le dura la fiebre. Pero quiero que escuches esto, no te bases en emociones, básate en convicciones. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. A ese nivel tienes que llegar, no a creer en lo que sientes, sino a creer en lo que dice la palabra del Señor. Tal vez tú estás viendo un dictamen de enfermedad, tal vez tú estás viendo tu hogar roto, tal vez tú estás viendo tu vida destruida, pero la palabra del Señor ha prometido que Dios tiene planes de bien y no de mal contigo. Aférrate a eso y vas a ver que esa semilla va a crecer y va a dar fruto en el nombre poderoso de Jesús. Alguien tiene que decirme amén en este precioso momento. Confía en la palabra. Me traje una ilustración, mira lo que tengo aquí. Tengo una caja. ¿Sabe qué sucede con esta caja? Esa caja está vacía, por lo tanto no tiene consistencia. Cuando algo no tiene consistencia, no soporta peso. Mira esta belleza, se dañó. ¿Por qué razón? Porque parecía que tenía consistencia, pero no la tiene. Hay muchos problemas que van a ejercer presión sobre tu vida. Hay muchas situaciones que van a ejercer presión sobre tu vida. De repente tú dices, pastor, empecé este proyecto, pero las cosas no se me están dando. Estoy luchando por mi familia, pero las cosas no se me están dando. El enemigo encontró en las emociones un foco de debilidad en el cristiano, porque nos volvimos emocionales. No, querido hermano, aunque haya mucho o aunque haya poco, aunque la puerta se abra o aunque la puerta se cierre, yo no me muevo por emociones, yo me muevo por convicciones. Y mi convicción me dice, lo que Dios prometió, Dios lo va a hacer. Dígame amén si me está entendiendo, por favor. Confíe en la palabra del Señor. Me voy a llevar mi caja vuelta a nada, pero ¿sabe qué pasaría si esta caja estuviera llena? ¿Sabe qué sucedería si esa caja tuviera con textura, tuviera algo adentro? Yo podría pararme encima de ella, podría sostenerme, porque eso es lo que hace la fe con las promesas de Dios. Cuando Dios te entrega una palabra y tú te llenas de fe, entonces el milagro toma consistencia y puedes pararte en él y decir, aunque venga lo que venga, yo voy a confiar en tus promesas. Pero cuando es una simple emoción, como empieza, así mismo se te desbarata la vida. Y por eso hay gente que no cambia, porque cuando tienen problemas van y piden perdón. ¿No los ha visto? Ay, hermano, más arrepentido que un pillado, decimos aquí en Colombia. Pillado es el que fue descubierto en algo que no debía hacer. De repente lo atrapan con las manos en la masa, otro dicho muy colombiano. Lo atrapan haciendo algo indebido y empieza a llorar. Ay, por favor, perdóname. Ay, dame una oportunidad. Ay, yo no quería hacer eso. Ay, ahora sí, pura emoción. La pregunta es, ¿qué hubiera sucedido
si no te descubren en ese pecado? ¿Habría en tu corazón ese deseo de cambiar? ¿O simplemente estás haciendo promesas porque estás viviendo una emoción? Una emoción de tristeza, de miedo, de temor a perderlo todo. Por eso hay gente que no cambia. Porque tu cambio no puede ser impulsado por un miedo, por un temor, por una emoción. Tu cambio debe ser impulsado por una convicción. ¿Y sabes cuál es esa convicción? Para mí el vivir es Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. No puedo seguir siendo el mismo de antes. No puedo seguir siendo la misma de antes. No puedo seguir siendo la misma persona del ayer. Eso me está desbaratando la vida. Eso está dañando a mis hijos. Eso está dañando mi hogar. Está destruyendo mi futuro. Cuando tu cambio se enfoca en una convicción, entonces tu cambio va a ser genuino. Pero déjeme mostrarle lo tercero y último. Y es que la gente no cambia. Escuchan, pero no aprenden, dijo Jesús. Tercero, por los afanes de la vida. Por los afanes de la vida. El versículo número 22 dice lo siguiente. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda, escuche esta palabra, desplazado. ¿Está conmigo? Quiero que lo vuelva a leer. Escuchan la palabra de Dios, pero pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no produce ningún fruto. Los afanes de la vida, lo llamó Reina Valera, otra versión de la Biblia. La Biblia dice que los afanes de la vida, el engaño de las riquezas o el atractivo de las riquezas son capaces de que algo tan valioso como una promesa de Dios sea desplazado. Desplazar es quitar de un lugar algo. Desplazar es tomar algo que tenía aprecio y llevarlo incluso al desprecio. Eso es desplazar. Desplazar es quitar algo que tenía su lugar. Desplazar es tomar algo que estaba en un sitio y decir, no más con esto. Hay gente que sin proponérselo no se ha dado cuenta cómo entró en un círculo vicioso de pecar, orar, voy a la iglesia, me arrepiento, le pido perdón a Dios, vuelvo y peco, vuelvo y le embarro, y ahí sigo. Ay, dame una oportunidad, Señor. Ay, esposa, dame una oportunidad. Ay, esposo, dame una oportunidad. Ay, padres, una oportunidad. Jóvenes que están jugando con Dios. Ay, Señor, por favor, perdóname. Ay, Señor, ¿y sabes cuál es el problema? Que los afanes de la vida te tienen desplazando la palabra del Señor. Queridos, cuando hay tiempo para todo, pero no hay tiempo para la presencia del Señor. Cuando empiezan a pasar varias semanas y tú sin congregarte, tú sin adorar al Señor, tú sin orar, tú sin ir a la palabra del Señor. ¿Y tu razón cuál es? Es que estoy ocupado. Es que no tengo tiempo. Es que la situación está muy dura. Es que si no trabajo no como. Es que si no me muevo no pasa nada. Y no te has dado cuenta que tu movimiento produce recursos, pero tu movimiento en Dios produce vida, papá. Hay gente que está perdiendo la vida por ir detrás de los recursos. Hay gente que está perdiendo su hogar por solo mantener trabajando. Hay gente que está perdiendo a sus hijos por solo mantener trabajando. Hay gente que está perdiendo los tesoros que Dios le dio por poner su mirada en las cosas terrenales. Y hoy te voy a decir algo: todo lo que hagas aquí terrenal se va a quedar en esta tierra. Pero lo que hagas por Dios, lo que hagas por tu familia, lo que hagas por agradar a Dios tendrá un efecto eterno en tu vida. Por lo tanto, enfócate o vas a perder lo que Dios te ha entregado. Hay gente que no se ha dado cuenta cómo esos afanes de la vida lo tienen en un corre-corre. ¿Y sabe cuál es el problema? Les pasa lo que dice el profeta Jeremías. Hay un texto que a mí me impactó profundamente cuando lo leí en mi estudio hace mucho tiempo de este profeta. El capítulo número 2, versículo número 27 al 28. Pero antes de leerlo, quiero que escuche esto. ¿Sabían ustedes de que el profeta Jeremías es uno de los libros que más énfasis hace a la idolatría?
Si usted quiere ver cómo a Dios le molesta y cómo Dios aborrece la idolatría, es necesario que lea Jeremías. Porque en este libro se evidencia cómo fue prácticamente la razón por la cual Dios llega a un punto de decir, ¿saben algo? Arrepiéntanse para que eviten el castigo. Jeremías es tremendo, este libro. Arrepiéntanse para que eviten el castigo. Y el pueblo seguía pecando. Y Dios les decía, dejen eso, dejen de pecar para que eviten el castigo. Y es tan fuerte como el discurso va subiendo, que en algún punto llega Dios y les dice, aunque se arrepientan, no voy a detener el castigo. La idolatría es algo que Dios aborrece. Y ahora quiero que entienda por qué le estoy hablando de este principio. Jeremías 2, 27 al 28 dice, a una imagen tallada en un trozo de madera, le dicen, tú eres mi padre. A un ídolo esculpido en un bloque de piedra le dicen, tú eres mi madre. Me dan la espalda, pero durante tiempos difíciles me suplican. Qué tremendo. Dios diciendo, ustedes me están utilizando, ven y sálvanos. Pero, ¿por qué no invocas a esos dioses que has fabricado? Cuando lleguen los problemas, que ellos te salven, si pueden. Pues tú tienes tantos dioses como hay ciudades en Judá. Mire, este texto es tremendo. Y quiero que me mire aquí para que lo entienda. Lo que el Señor le está diciendo a su pueblo es lo siguiente. Ustedes me reemplazaron por cosas materiales. Otra vez, ustedes me reemplazaron por cosas materiales. Al punto que dicen, este es mi papá, este es mi mamá. ¿Y sabe cuál es la actitud que toma Dios? Y no se han dado cuenta que solo cuando tienen problemas es que vienen a buscarme a mí. Señor, sálvame, ayúdame con este hijo que está en las drogas, ayúdame con mi hogar que se está dañando, ayúdame con mi proyecto, ayúdame con la carrera que voy a perder el semestre, dame la provisión para pagar. Solo cuando tienes problemas. ¿Y sabe qué hace Dios según la Biblia en Jeremías? Voy a permitir que tus ídolos te ayuden a ti. Pídeles ayuda, a ver si te pueden salvar. ¿Sabe por qué hay gente que en este momento no ha podido crecer? Porque sacaron del primer lugar a Dios y lo cambiaron por cosas materiales. Y el problema es que cuando tú reemplazas a Dios por cosas materiales, Dios dice, así, tú crees que tu Dios es tu trabajo, ¿ok? Que tu trabajo te arregle la familia, que tu trabajo te arregle a tus hijos, que tu trabajo te arregle la vida, que ese computador en el que estás metido te ayude con todos tus problemas. Lo hiciste un ídolo, hiciste de las redes sociales un ídolo, ok, que él te ayude con todo, a ver si es capaz de sostenerte. Y por eso hay gente que de la única manera que reacciona es cuando sus ídolos no les sirven para nada. Pero basta ya de correr a Dios solamente cuando tenemos dificultades. Hace unos mensajes atrás le expliqué que Dios no puede ser nuestro escampadero. Hace unos mensajes atrás, cuando hablamos del descanso en Dios, le enseñé que Dios no puede ser un lugar a donde llegamos solo cuando tenemos dificultades. No, mi hermano, Dios debe ser el centro de nuestra vida. Si usted ve que algo está tratando de desplazar su relación con Dios, es preferible que usted pare eso y no que pierda su comunión con Dios. Por eso hay gente que no cambia, por eso hay gente que sigue siendo la misma, porque Dios no honran a Dios con su vida. Le dan el primer lugar a su empleo, le dan el primer lugar a su dinero, le dan el primer lugar a sus contactos, le dan el primer lugar a sus amigos, le dan el primer lugar al licor, le dan el primer lugar al vicio, le dan el primer lugar al consumo, y no estás honrando a Dios. Mientras que no honres a Dios, tu vida no va a cambiar. O le das el primer lugar o seguirás siendo el mismo que peca y reza, peca y reza, peca y ora, se arrepienta y llora. Y ahí está. No, mi hermano, basta ya. No juegues con tu salvación. ¿Sabes qué va a pasar el día que estés en medio de esa tibieza y de repente Cristo venga por su iglesia? No te vas a salvar, porque la Biblia dice, yo te prefiero frío, te prefiero caliente, pero nunca tibio. Y este tipo de personas cayeron en una tibieza espiritual y es altamente peligrosa. Pero quiero terminar esta palabra haciéndole un llamado a su corazón. Quiero cerrar este mensaje haciéndole un llamado a tu alma, a esa misma alma que David un día obligó y le dijo, alma mía, bendice al Señor, porque esa es la que no quiere. La Biblia dice que el Espíritu
espíritu está dispuesto, pero es nuestra naturaleza, es esa carne la que es débil. Hoy le voy a hablar a esa debilidad con la que has tenido que batallar. Que tal vez dices hoy, Pastor Juan, ahorita que hablabas de la distracción, ahorita que hablabas de las emociones, de la debilidad emocional, ahorita que hablabas justamente en este último punto acerca de cómo nosotros podemos caer y dejarnos engañar por los afanes de la vida, yo creo que he estado navegando en esas rutas. Me he dejado distraer, he sido emocional, pero también he puesto mis ojos, mi mirada, mi fuerza y mi vida en cosas materiales, cosas terrenales. Hoy quiero invitarte a que vivas y practiques lo que el último versículo de este texto que voy a leer, que es el versículo 23, nos enseña. Mateo 13:23 dice de la siguiente manera, palabra del Señor: las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra y producen cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¿Sabe? La única forma de tener un verdadero cambio es convirtiéndote en una buena tierra. Pastor Juan, ¿cómo hago para ser una buena tierra? Pues es muy sencillo. Cada vez que escuches la palabra, cada vez que Dios toque tu alma y tu corazón y te diga, quiero que pares esto, quiero que le frenes a esto, quiero que dejes de pecar, quiero que dejes esa conversación con esa mujer que no es tu esposa, con ese hombre que no es tu esposo, quiero que dejes de fornicar con tu novio y con tu novia a escondidas. Cada vez que Dios te hable a la vida y al alma, ¿sabes qué tienes que hacer? Parar y decir no más. Voy a escuchar, a entender y a cambiar. Cuando la vida se transforma en una vida de frutos, entonces verdaderamente serás una persona nueva. Hay gente que está jugando con Dios. Hay gente que está jugando con su familia. Hay gente que está jugando con su salvación. Y hoy te quiero decir algo y quiero que esto lo grabes en tu corazón y en tu vida. Cristo viene muy pronto por su iglesia. Y no es tiempo de estar jugando. No es tiempo de dejarnos distraer. No es tiempo de ser gente emocional. Y mucho menos es tiempo de permitir que los afanes de la vida desplacen la palabra del Señor. Toma la palabra, respeta y honra a Dios. Conviértete en una buena tierra y te vas a dar cuenta que esas semillas que están sembrando en tu familia para que esa familia se recupere van a crecer y van a dar fruto. Esas semillas que están sembrando en ese negocio, en ese emprendimiento, van a crecer y van a dar fruto. Esas semillas que estás sembrando en tu ministerio, van a crecer y van a dar fruto. Esas semillas que estás sembrando en esa carrera, en ese proyecto de vida, tú que estás jovencito, tú que dices, pastor, tengo tantos sueños, tengo tantas aspiraciones, estoy viendo tantas cosas por delante en la vida. Yo no sé si te has dado cuenta que Satanás encontró a través de estas tres cosas las peores armas para dañar esta generación. ¿No lo has visto? Nunca antes habíamos visto una generación tan distraída como esta. Esta generación ni siquiera te mira a los ojos por estar viendo un celular. Están distraídos. Esta generación es altamente emocional. ¿Cuánto habías visto tantos casos de depresión, de ansiedad, de suicidios, de gente que está fracasada, frustrada en la vida, de gente que es hipersensible, no se les puede hablar, no se les puede decir? Las emociones, vuelvo y se lo digo, Satanás sabe lo que está haciendo. Y por último, esta es la generación que quiere hacer todo menos honrar a Dios. Hoy en el nombre de Jesús voy a orar por ti. Voy a decirle, Señor, ayúdanos a ser buena tierra, para que escuches y en lugar de no aprender, sea de aquellos que escuchan, pero sí aprenden, sí practican, sí ponen por obra. Ora conmigo, levanta tus manitos y dile, Señor, te doy gracias por esta palabra. Gracias por hablar a mi corazón y a mi vida en este momento.
Gracias porque esta palabra tal vez llegó a mi vida cuando más lo necesitaba. Y eso es solo una evidencia de que cercano está Jehová a los que claman. Él responde a aquellos que lo buscan. Y hoy, Señor, bendigo cada hombre, cada mujer, cada persona, cada jovencito, cada jovencita, cada padre, cada madre, cada esposo, cada esposa, cada vida que está recibiendo esta palabra. Y te suplico, Dios del cielo, que nos permitas transformarnos en buena tierra. Saca de nuestro corazón, vamos, repita conmigo ahí donde está, dígale: Señor, saca de mi corazón toda distracción, saca de mi corazón toda debilidad emocional, saca de mi corazón todo afán por las cosas de esta vida, por las riquezas de esta vida. No, Padre, que yo haga lo que dice tu palabra cuando dijo: busquen el reino de Dios, busquen hacer la voluntad de Dios y todo lo demás se los voy a dar. ¿Cuántas personas perdieron su familia por ir detrás de las riquezas? ¿Cuántas personas perdieron su ministerio por ir detrás de los afanes de la vida? ¿Cuántas personas perdieron lo que tú les habías entregado por ir detrás de dioses falsos? Pero hoy, Señor, hacemos un corte, hacemos un cambio y corremos en pos de tu presencia. Bendigo cada vida que está en este lugar, los que están viendo por primera vez esta palabra, que tu palabra, que tu presencia, que tu amor los atrape, los embargue y les diga hoy, Señor, que en ti siempre hay esperanza. Padre celestial, bendigo cada persona que ha recibido esta palabra en el nombre de Jesús y declaro que por tu poder y la obra del Espíritu Santo nos conviertes en buena tierra, en oidores y también hacedores de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga tu vida en este momento especial. Y si esta palabra ha hablado a tu corazón, compártela con tu familia, con tus amigos, con alguien que pueda necesitarla. Hagamos que el nombre de Cristo se siga extendiendo en medio de este mundo roto que solo está esperando que nuestro Salvador vuelva por su pueblo. Que el Señor te bendiga. Hoy vamos a compartir una enseñanza de la palabra que bendijo profundamente mi vida esta semana mientras la escribía. Y me encontré con un pasaje en la Biblia en particular. Hablaba de una de las cosas que a nivel personal más me atraen de la historia. Cuando yo me conocí con mi esposa, una de las cosas en las que casi no coincidíamos era en los gustos a la hora de viajar. A mi esposa le encanta el mar, la playa, las palmeras, los cocos, el ceviche, todo lo afrodisíaco. Aleluya. Ella le encanta el mar, le encanta quemarse, el bronceador, la arena, todo eso. A mí no es que no me guste, sino que me encanta la historia. Me fascina ir a lugares donde hayan cosas antiguas. En especial me encanta donde hay ruinas. Hace unos años estuve en la ciudad de Lima, en Perú, y el pastor que nos estaba llevando nos pasó por un lugar que me gustó muchísimo, en donde yacen edificaciones y, entre otras cosas, ruinas de lo que pudo haber sido la historia pasada. Y es que las ruinas suelen ser edificaciones de cosas que un día fueron muy prominentes, pero hoy no lo son. Las ruinas suelen ser la evidencia o lo que queda de lo que un día llegó a existir. Debo confesarles que yo soy de esos cristianos que cuando lee la Biblia le encanta ir a buscar en Google las fotos de los lugares que se mencionan en la Biblia. Por ejemplo, dice la Biblia algo como esto: y cuando el pueblo de Israel cruzó el río Jordán en cabeza de Josué, establecieron un monumento con 12 rocas al lado del río. Entonces yo rápidamente me voy a Google a buscar las imágenes, porque me encanta ver las evidencias de la historia que un día existió. Y hablando de ruinas, me topé con un versículo en Jeremías que las expone de una manera muy particular. Tan particular que luego de leer este versículo fue inevitable escribir la predicación que ustedes hoy van a escuchar. Jeremías capítulo 22 versículo 8 y 9 dice lo siguiente: gente de muchas naciones pasará
por las ruinas. Repitan esa palabra fuerte conmigo a la cuenta de 3, 1, 2, 3, digan. Ruinas, pasarán por las ruinas de la ciudad y se dirán el uno al otro: ¿por qué habrá destruido el Señor esta gran ciudad? Y la contestación será: porque violaron su pacto con el Señor su Dios al rendir culto a otros dioses. Y hoy vamos a compartir una enseñanza la cual hemos titulado Cuando las ruinas hablan. Cuando las ruinas hablan. Y como ya se lo decía hace un instante, una ruina corresponde a un lugar, a un residuo, a una evidencia de lo que un día existió pero hoy no existe, de lo que un día fue poderoso, grande, de lo que un día funcionaba pero hoy no funciona, de lo que un día estuvo bien pero hoy está mal, de lo que un día albergaba gloria pero hoy solo alberga recuerdos. Una ruina tiene que ver, escuche bien, con aquello que en algún momento pudo haber sido grande. Fue esa la forma en la que Dios se refirió a su pueblo. Y le dice a Jeremías: oye Jeremías, cuando las personas pasen por Jerusalén, sí, mi ciudad, la misma ciudad prominente, poderosa, la ciudad de David, la ciudad donde puse mi templo, la ciudad donde me manifesté de una forma tan especial, esa ciudad quedará convertida en ruinas. Y cuando la gente pase dirá: ¿dónde quedó la gran ciudad que aquí existía? Pero esa ruina no solamente será una evidencia de lo que pasó, sino también un testimonio de por qué sucedió eso. Y entonces encontré al menos 2 lecciones que una ruina nos puede dar a nosotros. Cuando hablamos de una ruina, no solamente estamos hablando de lugares, no solamente estamos hablando de ciudades, no solamente estamos hablando de templos, auditorios, coliseos, escenarios que en algún momento sirvieron para algo, casas, palacios. A veces la ruina puede ser tu propio hogar. A veces la ruina puede ser tu propio proyecto de vida. A veces la ruina puede ser tu propia familia. A veces la ruina puede ser una relación sentimental. A veces tu ruina puede ser tu vida económica. A veces la ruina puede ser tu salud. Cosas que un día estuvieron tan bien pero hoy están muy mal. Cosas que un día fueron tan funcionales pero hoy simplemente no sirven. Y te quedaste con el recuerdo: me acuerdo cuando yo servía a Dios. Porque hasta tu ministerio puede ser una ruina. Yo me acuerdo cuando yo servía al Señor, cuando yo iba, cuando venía, cuando predicaba, cuando enseñaba, cuando cantaba, cuando danzaba, cuando lideraba. Y hoy solo quedó una ruina, porque lo que servía sencillamente hoy no está funcionando. Y quiero enseñarle 2 cosas en esta noche. Lo primero es que las ruinas, cuando hablan en primera instancia, muestran lo que se perdió. Otra vez, los que están tomando nota, escríbalo por favor. En primera instancia, la ruina muestra lo que se perdió. El versículo número 8 dice: gente de muchas naciones pasará por las ruinas de la ciudad y se dirán el uno al otro: ¿por qué habrá destruido el Señor esta gran ciudad? Cuando hablamos de una pérdida y cuando hablamos de una ruina, naturalmente tenemos que enfocarnos en que una de las razones por las cuales algo que yo tengo hoy como un tesoro podría convertirse en una ruina es por el descuido. Cuando no cuidas lo que Dios te entregó, se puede transformar en una ruina. Cuando no cuidas las decisiones que Dios te entregó, se podrían transformar en una ruina. Déjeme darle un ejemplo. Imagínese una persona que en su vida económica acaba de arrancar. Y entonces los bancos le dan apertura a esa persona. Le dicen: señor, ¿le gustaría recibirme esta tarjeta de crédito? Usted dice: claro, recibe la tarjeta de crédito. Empieza a gastar con su tarjeta de crédito. Luego el banco ve que usted es muy juicioso pagando y ahora dice: ¿no le interesaría tener nuestro portafolio? Y usted dice: ¿eso qué significa? Ellos dicen: pues que usted va a tener todos sus productos con nosotros. Y usted dice: aleluya.
y le llegan no una, sino 3 o hasta 4 tarjetas de crédito, todas de diferentes franquicias, pero del mismo banco. Luego el banco le dice: tiene un preaprobado por, a ver, regáleme en una cifra cualquiera. Por 80 millones de pesos. Usted está pagando muy juicioso. Tiene un preaprobado por 80 millones de pesos. Y usted dice: ay, qué bendición la que Jehová me acaba de dar. Y acepta el préstamo bancario. En ese momento usted se va. Levante la mano las mujeres que están aquí, griten amén todas las mujeres, pero fuerte. Se van para Zara. No les gustó. Para Stradivarius. ¿Para dónde más? Ayúdeme. Una tienda de zapatos. No saben. Bueno, para allá. Tiene 80 millones en su cuenta de ahorro. Ese crédito que le dieron, que usted tomó, debería ser un dinero que usted invierte para que el reducto de la inversión le dé la capacidad de pagar y de ganar. Pero si usted es una persona descuidada, usted va a pensar que los 80 millones no se los prestaron, se los regalaron. Entonces usted se va no a comprar, no se va a invertir, se va a gastar. Y entra Sara y dice: me encanta esta blusa. Y como hay 80 millones respaldándola, la va a guardar. Y entonces la vendedora le dice: pero esa blusa sin el pantalón no pega. Tienes toda la razón, pásame un pantalón. Se pone el pantalón. Y la vendedora le dice: ¿y los zapatos qué? Y usted dice: claro, me faltan los zapatos. Y se pone los zapatos. Luego la vendedora le dice: te tengo un bolsito. Espérate. Y le traen el bolso y usted la tienen toda disfrazada ahí. Y dice: te tengo unas candonguitas. Y usted ya está disfrazada de Goku. Bueno, de lo que sea. Y está ahí contenta. Y como hay un respaldo económico, usted se empieza a comprar no eso, sino todo lo que se le atraviese. Esa persona está administrando mal lo que le dieron. Y entonces, con el pasar del tiempo, usted se va a dar cuenta de que esa persona que tuvo una oportunidad tan buena de desarrollar su vida, la administró mal. Cuando administras mal tus oportunidades, en vez de construir, empiezas a dejar ruinas. Gracias por ese amén. Entonces esa misma muchacha o ese mismo muchacho, a la vuelta de 2 o 3 años, va a aparecer reportado en centrales de riesgo. Nadie le va a prestar. Y se va a acordar de esos días en donde llegaba a Chipichape en Uber. Ay, déjeme aquí parqueado. O en su carro. O de repente le gastaba a todo el mundo porque tenía plata para dar, plata que no era de él, pero que naturalmente, como administró mal, hoy solo le queda la historia y los recuerdos de las grandes oportunidades que tuvo, pero no supo valorar. Israel tuvo la oportunidad de ser la gran ciudad de Dios. Israel tuvo Jerusalén, tuvo la oportunidad de ser el gran pueblo de Dios, pero no administraron bien las oportunidades que tenían. Muchacho, tú que me estás escuchando, quiero que escuches esto. Los grandes proyectos de la vida no se construyen solamente con milagros, se construyen con una buena actitud frente a las oportunidades que Dios te da. Al principio no empezarás en cosas maravillosas ni en cosas impresionantes. Tal vez al principio tendrás pequeñas oportunidades y tú dirás: pastor, esta oportunidad es algo muy sencillo. Aprovecha las oportunidades que Dios te da, porque si no administras bien las oportunidades, nunca podrás crecer. La palabra dice que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Hay gente que quiere empezar en lo grande, pero Dios no funciona así. Dios primero te entregará oportunidades. ¿Quieres salir adelante? ¿Cómo estás administrando tu colegio? ¿Cómo estás administrando tu carrera? Sí, te estoy hablando de esa carrera en la universidad. También te estoy hablando de ese instituto que estás haciendo, ese técnico o ese tecnólogo. Mientras no administres bien tus oportunidades,
pasará el tiempo, mirarás atrás y dirás: ¿a qué hora perdí lo que Dios me había entregado como una gran oportunidad? El pueblo no valoró lo que Dios le había entregado. El pueblo no valoró lo que Dios le había puesto en sus manos. Y es que cuando no cuidas lo que tienes, con el tiempo se transformará en una ruina, y lo único que te quedará será el recuerdo y la tristeza de decir: ¿por qué no valoré lo que Dios me había entregado? Las ruinas nos muestran lo que se perdió. Aquello que no cuides, aquello que no administres bien, aquello que no valores, aquello que no manejes de manera correcta, se podría transformar en una ruina. Cuida lo que tienes. ¿Alguien me está escuchando? Cuida lo que tienes. Hay gente que está transformando su hogar en una ruina por no cuidar a su esposa. Hay gente que está transformando su hogar en una ruina por no cuidar a su esposo. Hay padres que están transformando a sus hijos en una ruina, entiéndase la expresión analógica, por no cuidarlos. Mientras tú no cuides lo que Dios te ha entregado, tiene un altísimo riesgo de volverse una ruina. Pero Dios te trajo hoy a este culto a decirte: mi hijo, lo que te entregué, que tal vez hoy a tus ojos parece pequeñito, que tal vez hoy a tus ojos parece insignificante, va a crecer si lo cuidas y lo administras bien. Y yo declaro en el nombre de Jesús que tu historia no será la historia de alguien que volvió todo una ruina, sino alguien que reconstruyó y se levantó por el poder del nombre de Jesús a hacer lo correcto con aquello que Dios te entregó. Dios te entregó un noviazgo, administralo bien y haz lo correcto. Te entregó una empresa, administrala bien y haz lo correcto. Te dio hijos, administralos bien y haz lo correcto. Te dio un empleo, administralo bien y haz lo correcto. Todo lo que cuides, no lo pierdes, crecerá y será una fuente de bendición para tu vida. El que lo crea, grite amén y alabe al Señor, por favor. El primer paso para transformar un tesoro en una ruina es descuidar lo que Dios nos entregó. El pueblo descuidó, la ciudad descuidó sus principios, descuidó sus valores, descuidó la santidad, y por eso terminaron perdiendo lo que Dios les había dado. Pero déjeme mostrarle lo segundo, y es que las ruinas en segunda instancia muestran el por qué se perdió. Lo primero que le dije es que las ruinas muestran lo que se perdió. Pero en segunda instancia, las ruinas, cuando nos hablan, nos dan evidencia de las razones por las cuales se pierden las cosas. Y el versículo 9 dice categóricamente que Dios responderá así: y la contestación será: porque violaron su pacto con el Señor, su Dios, al rendir culto a otros dioses. El Señor no solamente está diciendo en esta palabra, Jeremías, el pueblo va a ver lo que quedó. También se contarán las historias y los argumentos y las razones del por qué se perdió y por qué se transformó en una ruina. ¿Sabe algo? Hay cosas que si nosotros no las cuidamos, se van a dañar. Recuerdo el triste testimonio de un amigo no, conocido, que estaba pagando su carro, duró 5 años pagando su vehículo, compró su carrito, lo sacó nuevo de la agencia, empezó a pagarlo. Cuando tú compras un carro de agencia y lo compras a cierto tiempo, es obligatorio que el carro esté asegurado contra todo riesgo. Porque el carro, aunque es tuyo, está en tu poder, tiene una pignoración, es como una especie de prenda que certifica que aunque es tuyo, no es tuyo. Es una vaina rara, o sea, si no pagas te lo pueden quitar. Pero él, muy juicioso, pagó su carro, y hágase de cuenta que como para un febrero terminaba de pagar la última cuota, luego de 5 años. En estos días a mis alumnos de Sanidad Integral les hice una pregunta, y la pregunta fue la siguiente: ¿qué da más alegría? ¿El desembolso de un crédito o el paz y salvo porque ya pagó? Todos respondieron que el paz y salvo. Qué curioso, que luego de terminar de pagar un compromiso o una deuda hay más alegría al terminar que al empezar. Y así estaba él. Llegó a febrero, dijo: ya pagué mi carro, ya no debo nada. Los del seguro lo llamaron y le dijeron: señor, ¿va a renovar el seguro? Y la respuesta de él fue: no, porque voy a vender el carro,
en unos días. Y resulta que no renovó el seguro del carro, se quedó con su carro sin seguro contra todo riesgo. Y entonces se fue. Un amigo le dijo: tengo unas amigas, vámonos para la loma de San Antonio. Él dijo: hágale, y se fueron allá a la colina de San Antonio. Estaban ellos ahí viendo a los cuenteros, gastándole mazorca a las peladas, toda esa vaina que uno hacía allá. Cuando llegó la hora de regresar, fueron donde estaba el carro y él venía conversando con las muchachas, saca el control y hace pipí, pero lo único que hace pipí es el control. El carro no hizo pipí. Entiéndase, pipí de sonido, claro está. No sonaba, y entonces empieza esa sensación de que usted se le empieza a bajar la presión, ¿verdad? Su cerebro automáticamente dice: venga, aquí estaba el carro. Él voltea y dice: ¿dónde está el carro? Y vuelve, pero el carro no aparecía. Se lo robaron. Nunca apareció. Ya que no sabe qué fue lo primero que a él le pesó: no haber pagado el seguro. Porque si el seguro estuviera pago, él simplemente tenía que llamar y decir: hey, robaron mi carro. ¿Y sabe qué hacía la aseguradora? No te preocupes, tu carro en este momento vale tanto, toma el dinero y ya, o te damos otro carro. Pero hay momentos donde nosotros, escuche bien, nos olvidamos que lo que tenemos se puede perder. Alguien dígame amén, por favor. Y tengo muchas historias trágicas. También tengo una de un amigo que le quitó el protector al celular y al siguiente día se le cayó y se le quebró el display. Son cosas trágicas. Son cosas bien difíciles, porque a veces nosotros, escuche bien, creemos que lo que tenemos está completamente seguro y nada ni nadie nos lo puede quitar. Quiero que escuches bien: hay un seguro que puede proteger tu vida, tu salud, tus relaciones, tu ministerio, tu vida financiera, todo lo que tú eres, y ese seguro se llama Dios. Cuando sacas a Dios de tu vida, estás expuesto a convertirte en una ruina. Alguien no me dijo nada, pero ahí hay que gritar amén. Cuando sacas a Dios de tu noviazgo, estás con un altísimo riesgo de que tu noviazgo se transforme en una ruina. Cuando sacas a Dios de tu familia, estás corriendo un altísimo riesgo de que tu familia se transforme en una ruina. De eso fue de lo que Dios les estaba hablando. Cuando pregunten, les dirás: ellos se olvidaron de mi pacto, ellos me dieron la espalda a mí. La peor decisión que puedes tomar en tu vida, mi hijo, es alejarte del Señor. Al lado de Dios puedes construir cosas maravillosas, pero cuando empieces a sentir que ya no lo necesitas, que ya hay cosas mejores, que el pecado es mejor, la Biblia dice que el mundo y sus placeres pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo no sé si hay alguien aquí que pueda decirle: Señor, yo te necesito otra vez en mi vida. Yo quiero que vuelvas a ser el centro, que vuelvas a ser lo primero en mi vida. ¿Cuántas cosas has perdido por alejarte del Señor? Pero Dios es tan maravilloso que, al igual que Pedro, te va a encontrar, te va a buscar, te va a poner frente a frente a decirte: sigo creyendo en ti, sigo amándote a pesar de tus errores, pero vuelve a seguirme otra vez. Si hay alguien así hoy en esta noche, levante la manito y dígale: Señor, perdóname por sacarte del primer lugar, perdóname por ponerte en otro sitio. Hoy vuelvo a darte el primer lugar a ti. No permitas que tus sueños se transformen en una ruina. No permitas que tu noviazgo se transforme en una ruina. No permitas que tu matrimonio se transforme en una ruina. No permitas que tu ministerio se transforme en una ruina. Dile: Señor, no, voy a ponerte de primero, serás el centro de mi vida, porque todo ataque que el enemigo lance contra un hijo de Dios caerá derrotado cuando tú aprendes a honrar y agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien alabe su nombre y dígame amén, por favor. Juan capítulo 10 versículo 10 dice: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir, pero mi propósito es darles una vida abundante. Jesús les dijo: ustedes tienen dos opciones en su vida: o le creen las mentiras al diablo de que ese pecadito no le va a hacer nada, siga ahí tranquilo, manéjelo, escóndalo, gestiónelo. No lo han pillado, ¿qué lo van a pillar ya?
No. Dios está buscando una generación que se sacuda hoy y diga: no, ¿a qué horas? ¿A qué horas me empecé a alejar del Señor? ¿A qué horas empecé a llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno? No, yo necesito volver al Señor. ¿Sabes por qué empecé hoy hablándote de esa culpabilidad y de ese peso que a veces sentimos? Porque muchos muchachos no han podido restaurar su relación con Dios, no por Dios, por ellos mismos, porque no se sienten aptos, porque se sienten muy pecadores, porque no se sienten lo suficientemente capacitados para regresar a Dios. Porque dicen: pastores, que he metido tanto las patas, estoy tan sucio que me da vergüenza presentarme ante Dios para que vuelva y me limpie de lo mismo que siempre le pido que me limpie. Pero es que Dios no se cansa de amarnos. Y la razón por la cual tú estás aquí no es solamente porque te invitaron, te obligaron, te dijeron no quisiste venir. Tú en tu corazón sabes que amas a Dios. Tú en tu corazón sabes que lo necesitas. Tú en tu corazón sabes que no hay otro lugar al que puedas acudir que pueda darte la vida que Cristo te puede dar. Tú lo has probado. Hay gente aquí que ha probado todo y nada lo ha llenado. Es que Cristo es el único que lo llena todo. Cristo es el único que lo sacia todo. Cristo es el único que puede darnos vida. Cristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Sin Él la vida no tiene sentido. Por eso, derrotado, en ruinas como estés, siempre podrás acudir a Él y Él te levantará con su amor inagotable. Israel necesitó ver la ciudad vuelta a ruinas para valorar lo que Dios les había dado, para decir qué lindo era nuestro templo. Israel necesitó ver la gloria de la ciudad transformada en ruinas para valorar. Mi pregunta es: ¿esperarás tú a que tus tesoros sean ruinas para cambiar? Porque tristemente hay personas que necesitan perder todo para volver a empezar y volver a valorar lo que perdieron. Tristemente hay personas que solo un hogar hecho ruinas los hace despertar y decir: ¿yo qué estoy haciendo con mi familia? Cuando te das cuenta que pasas tanto tiempo metido en tu trabajo, en tus quehaceres, en tus viajes, que tienes descuidada a tu esposa, que tienes descuidado a tu esposo, que tienes descuidados a tus hijos, porque te olvidaste de que quien está cerca de Dios vive una vida conforme a lo que Dios manda. Te olvidaste. Es más, extrañamente hoy estás viendo esta predicación, porque hace tiempos ni veías predicación. Pero no es casualidad. Es Dios diciéndote justo y precisamente en esta noche: es que eso que tú ves hoy hecho ruinas, yo lo puedo transformar. Y quiero que escuche lo que dice Jeremías en el capítulo 30, versículo 18 al 20. Pastor, ok, voy a cuidar lo que Dios me dio. No voy a dejar que se transforme en una ruina, lo voy a cuidar. Alguien puede decirme amén. Alguien puede levantar su mano derecha y decirme amén hoy. Alguien puede escribir amén. Vamos a cuidar lo que Dios nos dio. Pero la segunda pregunta que valdría la pena traer justo en este instante es: pastor, ¿y si ya, justo ahora, hay cosas en mi vida, hoy ya, que son ruinas?
cuando volteo a mirar mi relación sentimental hoy, es una ruina. Mi vida emocional es una ruina, pastor. Por donde me meto me va mal. Le he abierto mi corazón a 3 pelagatos y los 3 me han hecho mal. Mi matrimonio está hecho una ruina, pastor. Es más, he llegado a creer que la solución es irme ya y no seguir más. Mi ministerio, solo quedan unas cuantas fotos de cuando yo estaba en un altar con una guitarra o con un micrófono o con un instrumento adorando, porque ya es una ruina. Pues querido, este versículo es para usted. Jeremías 30, 18 al 20 dice: esto dice el Señor: cuando del cautiverio traiga a Israel de regreso a casa, y cuando restablezca su bienestar, Jerusalén. Voy a pedirle un grande favor. ¿Cuántos creen que la palabra es viva y eficaz? ¿Cuántos creen que Dios nos habla a través de su palabra? Ahí donde dice Jerusalén, en la tercera línea, por favor borre esa palabra y coloque su nombre. Estoy hablando con aquellos que hoy tienen ruinas en su vida. Por favor, coloque su nombre ahí. Dice: será reedificada sobre sus ruinas, y el palacio será reconstruido como antes. Habrá alegría y canciones de acción de gracias, y multiplicaré a mi pueblo y no lo reduciré, lo honraré y no lo despreciaré. Sigamos, dice: sus hijos prosperarán como en el pasado, los estableceré como una nación delante de mí, y castigaré a cualquiera que les haga daño. Levante sus manos, por favor, las 2 bien arriba, y lea esto: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esto es poderoso. El único que cuando vio una ruina dice: yo puedo reconstruirla, yo puedo devolverle la gloria a esa ruina, yo puedo levantarla otra vez. Tú estás viendo ese trabajo perdido, yo lo puedo levantar otra vez. Tú estás viendo ese ministerio perdido, yo lo puedo llenar de gloria otra vez. Tú crees que ese predicador está muerto, yo lo resucito para que vuelva a predicar mi palabra. Tú crees que ese adorador ya no funciona, lo voy a limpiar, lo voy a restaurar y lo voy a hacer que su voz se escuche en muchos lugares, porque mi Cristo no desprecia las ruinas. Mi Cristo las reconstruye, las levanta y les devuelve la gloria. Dios es un Dios de oportunidades y está aquí para perdonarte y decirte: tus ruinas dicen algo, pero yo digo otra cosa de ti. Todos aquellos que en esta noche podemos decirle: Señor, ayúdanos, porque hemos descuidado lo importante, porque no hemos administrado bien lo que nos has dado, y no queremos que lo que hoy está funcionando, que lo que hoy es un tesoro, que lo que hoy es una bendición, se convierta en una ruina. Y aquellos que tal vez dicen: pastor, esta prédica me llegó tardecito, ya estoy viviendo en unas ruinas. Quiero que te apropies de esta palabra y dejes que el arquitecto por excelencia llegue a la obra, descargue los materiales y empiece a trabajar con su propia mano en tu vida. Porque Cristo no te ve como una ruina, Él te ve como su Hijo amado y te va a reconstruir. Ponte sobre tus pies, por favor. Solo dime un
una vez más con tus palabras. ¿Quién iré? Si solo tú tienes palabras, si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? Dile fuerte, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Mis hijos, mi familia, ¿a quién iré? ¿A quién iré? Dile fuerte a Él hoy. Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Una vez más cantamos, ¿a quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Levanta tus dos manos lo más alto que puedas, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por las personas que están en el templo y por las personas que nos ven desde su casa, desde su trabajo, desde cualquier lugar. Aquellos que están viendo este mensaje y que hoy están tal vez con su corazón contrito, diciendo: pastor, esta palabra era lo que yo necesitaba. Necesitaba reaccionar porque estoy convirtiendo mi vida en una ruina. Pastor, estoy viviendo en medio de una ruina, pero hoy su palabra te dice: voy a devolverte la felicidad, voy a devolverte la alegría, voy a volver a construir sobre lo perdido. Pastor, el hogar de mis padres es una ruina y Dios te dijo: mi hijo, yo soy el que puedo hacer de esa ruina otra vez un lugar de paz, de amor, de unidad. Pero necesitas estar cerca de mí, y por eso hoy estamos diciéndote: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Te honramos y te agradecemos y te decimos: recíbenos otra vez en tus brazos de amor, en el nombre de Jesús. Alguien que diga amén.